Saludos a todos, hermanos. Espero que hayan estado bastante bien en el inicio de la Cuaresma. Saludo también a todas las personas que nos van siguiendo y que han comenzado este ejercicio de realizar su reflexión cuaresmal a través de lo que tradicionalmente se llaman los ejercicios espirituales. Saludos a todos los hombres de buena voluntad que nos escuchan tal vez con atención, quieren conocernos, saber un poco de la fe y todos estos aspectos que siempre son muy ricos. Vamos a esta segunda jornada de reflexión, de ejercicios espirituales. Está marcado por el segundo domingo de Cuaresma. Un domingo muy bello, muy interesante, muy significativo. Antes de entrar al texto propiamente bíblico que nos ayuda, que nos guía en nuestra reflexión y que se convierte también en oración, por supuesto, hacemos un pequeño excursus, una pequeña excursión a este aspecto de la Cuaresma para conocerla más. Porque a veces pasa un poco con la Cuaresma lo que dice en el libro de Job, cuando Job y Dios se encuentran y hablan, dialogan, y Job concluye algo muy interesante diciendo: solo te conocía de oídas. Y muchas veces, en muchos aspectos de la fe, eso es lo que nos pasa y nos sucede. Solo conocemos a Dios de oídas. Parece, dicen, tal vez, etcétera, etcétera. Y junto con Dios, la fe. Parecen, dicen, es que debemos de hacer esto, debemos hacer tal cual acción, en fin, la abuelita dijo, los abuelitos, la vecina, la comadre, ya saben, tantas cuestiones, vivimos de tantos aspectos que no son tan importantes. Y lo esencial, lo meramente importante, lo dejamos de lado. Se queda abandonado, se queda olvidado, se queda en el baúl de los recuerdos. Entonces vayamos a lo esencial, conozcamos los aspectos ciertamente fundamentales. Ya desde el primer día les decía en la introducción general cómo era necesario entender la Cuaresma hoy en una perspectiva nueva, en la perspectiva que el Concilio Vaticano II quiso mostrarle al pueblo de Dios. Y eso es una riqueza muy bella, muy hermosa para nosotros. Una perspectiva totalmente nueva. Ya no es la perspectiva de la que vivimos de niños, de las personas que tenemos cierta edad en adelante. A veces ya los muy jóvenes pues ya no saben ni de qué estamos hablando. Pero ciertamente hay que entender. Y también para que actualmente formemos a los niños, a los jóvenes, en esta perspectiva, que es una perspectiva más amplia, más libre, más interesante. Bien, cuando la Cuaresma se empieza a organizar, sobre todo a partir del siglo IV, ya con la Pax Constantiniana, cuando la Iglesia comienza a tener Pax, cuando la Iglesia comienza a desarrollarse de una manera más importante, podemos decir que cuando sale de las catacumbas, sale del anonimato y comienza a ser parte de la vida ordinaria. Esto no fue de la noche a la mañana. El paganismo no se acabó de la noche a la mañana, porque no nomás estaba el paganismo oficial de Roma, que había creado toda una institución religiosa. Los mártires, los primeros mártires, curiosamente murieron por arreligiosos. Porque según el concepto griego y según el concepto romano, eran personas que no tenían una religión porque
Y es que eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es algo más que una religión. Y entonces no cumplían los esquemas, los estereotipos de una religión. No tenían un Dios con una figura, como basta ir a Grecia y a Roma y a otros muchos lugares para ver todas esas manifestaciones y representaciones de deidades. Y no se diga aquí en el México prehispánico, y no nada más en el México prehispánico, en lo que llamamos Mesoamérica. Y después también pues toda la parte sur, que sería la parte del Perú y demás. O sea, ¿por qué? Pues porque es una necesidad del ser humano de expresar estas dimensiones. No tenían propiamente, por así decirlo, una manera de culto externo con las formas tradicionales. La sacramentalidad de la iglesia se ha ido viviendo desde una manera diversa y diferente. En fin, no cumplían todas estas cuestiones. Y los que se iban introduciendo a la fe, llámese a través de la institución catecumenado, los catecúmenos vivían otra experiencia ciertamente importante. Para no ser arqueólogos, no vamos a estudiar en el sentido tradicional clásico, porque tampoco es una clase esto, la evolución del catecumenado. Solamente quiero marcarles algunas líneas ciertamente importantes que debemos de entender. Porque el catecumenado, en primer lugar, no nada más se queda en un grupo. Les he insistido desde el primer día, como en la Cuaresma, todos nos volvemos, todos nos convertimos en catecúmenos. Y espero que en este periodo estemos viviendo ciertamente esta vivencia de catecúmenos. Pero nos tienen que decir cómo. Nos tienen que decir la manera de hacerlo. Nos tienen que decir la manera de realizarlo. Cuando el concilio dijo simplemente, el concilio dijo muchos temas, hizo muchos planteamientos. Dijo, restitúyase el catecumenado, organícese un catecumenado. Claro, esto ya tenía su camino desde el siglo XIX, porque pues, la iglesia empezó a ver la necesidad de evangelizar muchos pueblos nuevos y muchas culturas nuevas. Y hubo muchas experiencias, sobre todo en Francia y en otros lugares, de hacer rituales del catecumenado que se llaman rituales marco, de referencia. Es más, hasta el día de hoy, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, porque así se llama, que es este ritual de la iniciación cristiana de adultos, este ritual no es un ritual estrictamente para llevarlo de esta manera como dice aquí. Es una manera, es una forma de decir, en base a esto, hágase, sean capaces de crear nuevos ritos, nuevos rituales, nuevas formas, nuevas expresiones, nuevas manifestaciones catequéticas. Muy interesante. Claro, México no es un país estrictamente pagano, eso ya lo hemos superado, pero sí tendríamos todavía mucho que poder transformar en pensamientos, en ideas, en aspectos de la evangelización. Y el tema fundamental también que se llama, pues, la nueva evangelización. Cuando se plantea este ritual, con una serie de ritos, se organiza un ritual a través de grados. Ya planteé una ocasión que es como quien sube escalones o como quien va pasando por puertas para llegar a un lugar. Las casas antiguas, me acuerdo mucho de la casa de mi abuelito, era una casa así de esas antiguas del siglo XIX, que va uno pasando de pieza en pieza y pues hasta el final, la última, y al final ordinariamente estaba el baño. Entonces, hoy tenemos otro concepto de la arquitectura, pero así era.
Y entonces así se va pasando. Y bueno, pues, era ahora una forma muy curiosa. Cuando va uno, por ejemplo, a los museos del centro histórico de la Ciudad de México y eran grandes casonas y grandes lugares, con ese tipo de arquitectura se encuentra uno. El primer grado es el grado de la admisión en el catecumenado. Quiero subrayar algunos aspectos porque si todos somos catecúmenos en la Cuaresma, entonces todos tenemos otra vez que retomar este aspecto. Un día fuimos adentrados en esta experiencia catecumenal y sirvió para nosotros esta vivencia. Pero vamos a aclarar conceptos. ¿Qué significa catecumenado? Es un periodo de preparación, es un periodo de formación para la iniciación cristiana. Por eso la Cuaresma es un tiempo de mucho trabajo espiritual. Por eso es el color morado, el color, ya expliqué también esto, es el color del trabajo. No estamos en ninguna fiesta, en ningún aspecto de este sentido. El único sentido festivo es los de los domingos, porque todos los domingos son domingos pascuales, que ahora tienen el revestimiento de ser domingo de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, segundo, tercero, etc. Entonces, esta experiencia ciertamente es muy importante, mediante los criterios que nos plantea el ritual de la iniciación cristiana. ¿Para qué? Para adherirnos a la fe, para adentrarnos en la fe, para que estemos en una comunión nueva de fe, en una vivencia nueva de fe. Entonces, esta vivencia es lo que se llama educación en la fe, que a la mayoría de los cristianos les ha faltado muchísima, una educación en la fe. Por eso en muchos lugares, en muchas parroquias, comunidades, instituciones, colegios, etcétera, se habla de la educación de la fe. No se habla ya de la catequesis ni siquiera. La catequesis es un concepto mucho más amplio y muy interesante también que hay que especificar. Y este tiene pues su sentido. Si hablamos de un catecumenado, hablamos de un catecúmeno, que es el que se instruye. Eso quiere decir la palabra catecúmeno, el que se instruye para prepararse a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Y ya insistí mucho cómo está estructurada la iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, de la confirmación y de la primera participación eucarística, la mal llamada primera comunión. Ya no existe la primera comunión. Tenemos que hablar de la primera participación eucarística, porque es mucho más rico. Porque en el sacramento de la Eucaristía, para quedar completamente eucaristizados, se requiere este concepto de participación, que es uno de los grandes conceptos que la liturgia del Vaticano II ha redescubierto. La idea de participación, cómo participamos en la liturgia. No podemos estar, como dice el concilio, como sujetos meramente pasivos en una celebración, sino que tenemos que tener la vivencia, pues, de participación. Y esta participación es de una manera fructuosa, consciente, de una manera activa. Activa no quiere decir estar haciendo actividades, acciones, etcétera, como esas viejitas que se mueven por toda la iglesia para todo. No, cuidado. Participar es ya simplemente la presencia física, la escucha tan importante, la respuesta, la oración, el silencio, el comer y el beber el cuerpo y la sangre de Cristo. En fin, en la Eucaristía, más los otros sacramentos que tendrían su dinámica propia. La instrucción siempre es una preparación
y digamos una ayuda. Y esta es la expresión clave que debemos de entender, que debemos de descubrir, pues, en la vivencia, en la experiencia de la Cuaresma. ¿Por qué necesitamos año con año de la Cuaresma? Porque necesitamos de una ayuda. La Cuaresma y la conversión no es un esfuerzo realizado por nosotros mismos, sino es una gracia que Dios nos da para que nosotros seamos fieles a la vocación que hemos recibido. Y esa vocación que hemos recibido, pues, tenga un gran sentido, un gran significado, una ayuda principalmente espiritual. Esto nos lleva necesariamente al concepto de catequesis, que a veces tampoco entendemos el concepto de catequesis. Ojo, no es lo mismo catequesis que catecismo. En México tenemos esa malísima costumbre del lenguaje de llamarlo catecismo. No, el catecismo es un libro, eso es el catecismo. Es un libro donde se contienen los principios de la fe, el magisterio, etc. Ya desde San Gregorio se creó el primer catecismo de la Iglesia y después el gran catecismo del siglo XVI con San Pío V, pedido por el Concilio de Trento, debido a la poca instrucción que tenía el clero y los fieles. Ese fue el libro. Es más, San Pío X después va a crear otro catecismo, el catecismo romano, como una revisión, y ese nada más estaba dedicado a los párrocos, para que los párrocos tuvieran el instrumento adecuado para poder instruir a su pueblo. Y San Juan Pablo II, entregó también un catecismo a la Iglesia, catecismo de la Iglesia Católica en 1992. ¿Y ese a quién está dirigido? Una vez le hice esa pregunta a un obispo y estábamos en clase, llegó, mis alumnos lo recibieron, yo también, y le pregunté al obispo, a ver, ya que estamos aquí en la clase, etcétera, díganos por favor, ¿para quién fue escrito el catecismo de la Iglesia Católica? Y entonces el obispo dijo, pues entonces seguramente para los fieles. Y le digo, no, está escrito para los obispos. Es un catecismo que fue escrito para los obispos. Es igual un catecismo cuadro de referencia, para que a partir de ahí, porque lo dice la introducción y lo dicen los documentos pontificios, se hagan otros muchísimos catecismos para el pueblo de Dios. Puede ser un catecismo nacional, puede ser un catecismo regional, puede ser un catecismo diocesano, puede ser un catecismo de las provincias eclesiásticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué importancia está este concepto? Pero vayamos a la palabra catequesis. La palabra catequesis es una instrucción que se da de viva voz. Aquello que decía San Pablo, la fe viene de la predicación, de la escucha. Por eso viene del verbo catequeo, y en griego quiere decir lo que resuena en el oído, lo que queda en el oído, la catequesis. Y por eso después se utilizó mucho, los viejitos usaban mucho la idea del sermón, y la gente también ya decía, ya me sermoneo. ¿Por qué? Porque era estar constantemente repitiendo y repitiendo lo mismo para que se les quedaran las instrucciones a los jóvenes. No nada más las instrucciones catequéticas, sino las instrucciones para la vida. Oye, tienes que cuidar esto, tienes que cuidar lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro en este sentido. Es una enseñanza que transmite la fe. Por eso los primeros catequistas son los papás de familia, los cuales tienen que dar a conocer la fe cristiana a sus hijos, porque ellos la pidieron en el bautismo, esa fe. Nadie se las impuso.
Ellos solitos fueron, llegaron a la puerta de la iglesia, el diácono, el presbítero o el obispo salió a la puerta de la iglesia y les pregunta, ¿y qué piden a la iglesia para este pequeño, para esta pequeña niña que traen? Ah, pues queremos la fe, queremos que sea cristiana, queremos que sea hija de Dios, hijo de Dios. Ahí están las diferencias de la respuesta, pero es exactamente lo mismo. Y por eso se hace una profesión de fe. ¿Creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo? Sí. Papás, ¿quieren que su hijo sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí quiero. ¿Se comprometen a educarla en la fe? Sí nos comprometemos. A veces es más fácil decir palabras rituales que realidades específicas. Y por eso a veces tenemos una gran deficiencia en la formación. Pero tenemos la Cuaresma, tenemos periodos que nos ayudan otra vez a renovar el conocimiento de la fe, la vivencia de la fe, la experiencia, pues, de la fe. Poco a poco, con un poco de conocimiento, de sentido, de perspectiva que nos ayuda mucho. Y la base de la catequesis siempre es el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Aquello con lo que comienza el evangelio de San Marcos, del periodo del siglo B, con el que estamos reflexionando, sobre todo el primero y el segundo domingo de Cuaresma, que nos ayudan a entender exactamente el primer verso del primer capítulo. Buena noticia, buena nueva de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí está. Esa es la base. De ahí comenzamos. De ahí se inicia todos estos aspectos. Que tiene como objeto, por lo tanto, entonces, un hecho salvífico y terminar en la iniciación cristiana. Si todos somos catecúmenos en la Cuaresma, entonces todos vamos a llegar finalmente a esta gran experiencia de vivir la Cuaresma en todo su sentido. Los catequistas, entonces, tenemos una tarea. Y el primer catequista, es importantísimo entenderlo, es el obispo de una diócesis. Es el primero. Los segundos catequistas somos los presbíteros, colaboradores de los obispos. Así lo dice el ritual de ordenación. Y así nos lo dijeron el día que nos ordenamos. Después los diáconos son también catequistas. Después los papás de familia, esos son los catequistas, del grupo de los laicos, esos. Y después los catequistas que se pueden decir especializados, porque han estudiado un poco más la fe, etcétera, sobre todo esta forma pedagógica de dar a conocer la fe a diferentes sectores, a diferentes grupos. Porque la catequesis no es solo para niños, eso también lo tenemos que quitar de nuestra mente. Ni la catequesis es para los sacramentos únicamente. Entonces, hay catequesis infantil, hay la catequesis juvenil, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos. Hay catequesis para nosotros, los presbíteros, hay catequesis para los obispos. Y les dan, se reúnen una vez al año y hay catequesis para los obispos y los diáconos. Todos necesitamos del catequeo, que resuene pues en nuestro oído, en nuestro interior, la voz del Evangelio. El catecismo es simplemente un libro en donde está pues este aspecto del contenido de la fe. La doctrina cristiana y la teología, la tradición, el magisterio expresado pues en este ámbito, en este sentido. Esto nos puede servir para entender qué ha significado pues la dimensión,
la dimensión de la catequesis y a lo largo de la historia el catecumenado. Cuando se ingresa en el catecumenado, se le pregunta, como se pregunta cuando se lleva un infante al bautismo, ¿qué se pide a la iglesia? Y la respuesta siempre es la fe. Y en esta cuaresma entonces nos podemos preguntar nuevamente, ¿qué pido a la iglesia? Lógico es que no voy a pedir la fe desde un inicio. Yo ya estoy iniciado en la fe. Pero sí, ¿qué tal la renovación de la fe? ¿Qué tal la profundización de la fe? Una renovación en estos momentos de dificultades, problemáticos, donde parece que no tenemos hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. No, tenemos un camino muy específico, ciertamente, que hacer, que realizar. Y dentro de esta manera como se recibe ya a un catecúmeno, nada más quiero resaltar un aspecto que es muy bello, porque también tiene que ver con nosotros en Cuaresma. Si la Cuaresma es una preparación a la Pascua, y la Pascua está centrada en la muerte, en el descanso y en la resurrección de Cristo, nos hace muy bien retomar al principio, en este periodo de la Cuaresma, algún aspecto. Lo que se llama la asignación en la frente y en los sentidos. Nosotros constantemente hacemos la asignación, la señal de la cruz en nosotros. En la vida privada, en la oración privada y en la oración oficial litúrgica de la iglesia. Todo comienza siempre haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y además, haciéndola bien, porque a mí me da mucha pena en México cómo se hace la señal de la cruz. Parece que espantan moscas, o yo no sé qué están haciendo así, algo raro, ritos raros, y creen que mientras más veces la reproducen y la reproducen 40 veces mal hecha, creen que a ver si le sale una bien. Pues no, lo que está mal hecho, está mal hecho. Entonces, hay una catequesis muy hermosa de un autor que se llama Romano Guardini, y en unas frasecitas dice algo muy importante. Cuando hagas la señal de la cruz, hazla de una manera digna, amplia, que esté marcando tu vida exactamente lo que significa. Hazla de la frente a medio cuerpo, de un lado al otro, y basta. Yo no sé en México, las abuelitas y las catequistas y quién sabe quién tanto inventó que había que besarse los dedos, las uñas, la mugre que trae uno en las manos. Y más ahora, con la pandemia, ya sabe uno que lo mínimo de llevarse a las manos a la cara, porque puede ser algo peligroso. Entonces, así se hace la señal de la cruz. ¿Cuándo han visto que el Papa se ande besando los dedos, las uñas, la mugre y todo eso? No. La señal de la cruz se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y basta. Y se responde amén. Porque además, nada más el que preside en la liturgia lo hace. Cuando uno en su oración personal mismo lo hace, pues ya no hay ningún problema. Y de una manera, porque están así haciendo cosas raras, bien para arriba, para abajo, para un lado, ¿qué es eso? Y entonces hay una expresión tan importante: recibe en la frente la señal de la cruz, signo de su amor, signo de su victoria. Para eso hacemos la señal de la cruz, para identificarnos con Cristo. Entonces, ahí está. Pero al candidato se le hace también otras señales de cruz cuando ingresa en el catecumenado. Recibe la señal de la cruz en los oídos para que escuches la voz del Señor. Y entonces se hace una cruz en los oídos. En los ojos, para que veas la luz de Cristo.
en la boca para que respondas a la palabra de Dios. Recibe la señal de la cruz en el pecho para que Cristo habite en tu corazón por la fe. Recibe la señal de la cruz en la espalda para que lleves sobre tus hombros el yugo suave de Cristo. Entonces, tomen sobre ustedes mi yugo que es suave. La entrada en la iglesia, que ya hablé de esto también, nadie que no sea o catecúmeno o bautizado puede entrar a una iglesia católica. Nadie. Esto está reservado. En la antigüedad por eso había un ministerio hostiario. Ostium es la puerta. Entonces estaba vigilando en la puerta que solamente entraran los bautizados, porque nadie podía entrar al misterio. Y por eso los paganos les llamaba tanto la atención. ¿Qué hacen los cristianos reunidos? Y como se habla de un sacrificio y de un comer y de beber, inventaron por allí de que sacrificaban niños y se los comían. Y por eso después hubo un señor que tuvo que hacer unas apologías, unas defensas de la fe cristiana, San Justino. Interesantísimas estas defensas. Se recibe el Evangelio. El catecúmeno recibe en sus manos el Evangelio de Cristo o con los 4 folletos del Evangelio para que sea la luz de tu vida. Nosotros ya tenemos el Evangelio en nuestro vivir, en nuestro actuar. Por eso en el contemplatorio lo ponemos, lo colocamos para que sepamos que es el motivo, pues, de nuestra vida. Y después siempre se ora sobre los catecúmenos. Entonces, qué interesante, qué hermosas siempre son estas expresiones. Junto con el catecumenado, ya cuando entra a la siguiente etapa, que es también una etapa tan rica, tan bella, tan importante, como es el rito de elección o inscripción del nombre, las elecciones que se realizan, se va a orar constantemente por los catecúmenos. Se va a orar a través de algo que se llaman los exorcismos menores. Y los exorcismos menores, no se espanten, hay 2 tipos de exorcismo en la iglesia, el exorcismo menor y el exorcismo mayor. El exorcismo mayor requiere un ritual especial que existe y que se realiza en alguna circunstancia muy especial cuando es necesario, se juzga necesario hacer este ritual porque se piensa de una posesión. Una situación de una persona posesa, y en fin. Pero esto es muy difícil. Es una situación muy especial. Pero lo importante es que los exorcismos menores, ¿qué son? Los exorcismos menores son ayudas. Ayuda para seguir peregrinando. Lógico, nosotros no necesitamos ya, porque estamos bautizados, que se nos hagan estos exorcismos, ni se nos hagan las oraciones propias de un catecúmeno. Pero ¿qué se nos hace? La bendición que recibimos en la Cuaresma. Las bendiciones propias de la Cuaresma. Por eso, si en su misalín se dan cuenta, siempre al final de cada día, de cada domingo y de cada día, siempre aparece una oración que se llama oración sobre el pueblo. Los domingos es obligatoria, entre semana es opcional. ¿Por qué? Porque se ayuda, se acompaña que la penitencia y la vivencia que tenga el cristiano de ser un catecúmeno tenga un significado importante. O sea, la iglesia, como madre, nunca olvida las necesidades de sus hijos. Y por eso aparecen estos textos. Antes eran opcionales, pero a partir de la 3ª edición del Misal Romano, entonces han aparecido como obligatorios. Y a veces es muy bonito meditar esas bendiciones.
Están exactamente después de la oración poscomunión, allí aparece en su misalito mensual, en su misalín, allí lo pueden ver y cada día va teniendo un contenido diferente y los domingos también tienen un contenido ciertamente muy rico. Con esto espero que les ayude a tener una visión amplia del catecumenado, de la historia de la Cuaresma, de cómo se fue desarrollando, por qué fue tan importante, la dimensión pues que tuvo todo esto. Y ahora entramos a nuestra segunda jornada de ejercicios espirituales que retomamos en el ciclo B, en texto del Evangelio del ciclo B, que es muy, muy bello y muy importante. Es el Evangelio de Marcos. Recuerden que estamos en el aspecto en que el primero y el segundo domingo están centrados en la persona de Cristo. Y la primera interrogación que yo me puedo hacer, verdaderamente mi fe cristiana está centrada en la persona de Cristo. O a veces pongo mi confianza más en algunos otros aspectos. Yo no dudo de la importancia de María y de los santos en la vida cristiana. El culto a María es importantísimo en toda la tradición de la Iglesia, sí, y de los santos también. Pero no es lo más importante. El que padeció, murió, resucitó fue Cristo. Y María y los santos son importantes en relación a Cristo. Si no, no tendría ningún sentido. O todo el mundo de devociones que existen y de todos estos aspectos, a veces es lo más importante que la persona de Cristo. Porque además la persona de Cristo va a tener todavía otra repercusión más. Nosotros no hubiéramos conocido quién es el Padre Celestial si no fuera por Cristo. No lo conoceríamos. No sabríamos quién es. Él nos vino a enseñar, a anunciar al Padre. Y que además es el Padre. Pero todavía otra cuestión más profunda. No solo Cristo nos reveló al Padre, sino que nos donó al Espíritu Santo, su Espíritu, por el cual fue engendrado, el cual resucitó y el cual envió. Y si la iglesia es lo que es, y si cada cristiano es lo que es, y si vamos a renovar nuestro bautismo la noche de la Pascua, es porque el Espíritu Santo está en nosotros para poder realizar esa acción. Entonces, ojo, ¿qué lugar tiene Cristo en mi vida, en mi corazón? Para eso retomamos entonces el Evangelio de Marcos 9, 2, 10. Lo pueden tomar en su Biblia, lo pueden tomar en su misalín mensual. Recuerden que las traducciones van teniendo a veces algunas palabras de diferencia, de variación, etc. Pero eso es lo de menos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Este es el texto de la transfiguración, llamado la transfiguración. Por eso también a este domingo se le llama el domingo de la transfiguración. Primer domingo, el domingo de las tentaciones. Segundo domingo, el domingo de la transfiguración. ¿Qué significa transfiguración? Cambiar de aspecto. Eso quiere decir cambiar de aspecto de una persona. Los hombres que forman, que toman una forma divina. Así en la antigüedad clásica se tomaba esta expresión. Esto se realizó en un monte que se llama el Monte Tabor, un monte alto. ¿Por qué en un monte? Porque en la antigüedad, y hasta el día de hoy, seguimos experimentando esa experiencia, vivencia. Claro, ahora hay edificios que nos ayudan a tener ese sentido de elevarse, de subir a lo alto. Los que iban a Nueva York siempre querían subir al mirador de las Torres Gemelas. Fue algo que se perdió y pues ni modo, paciencia. Pero la antigüedad siempre, para sentirse cerca de Dios, era menester, era necesario elevarse. Y era el esfuerzo de subir. Por eso entonces Moisés sube al Sinaí. Y también se sube al Horeb. Y también se sube a diferentes lugares, como este monte Tabor. En fin, en la geografía de Israel hay varios montes significativos, pues, en este sentido. A veces simplemente se les llama el monte de Dios, el lugar elevado, el monte santo, el monte de Dios. ¿Qué hace Jesús en la transfiguración? ¿Por qué realiza esta acción y por qué quiere que 3 discípulos sean testigos? Los más cercanos, como siempre, Pedro, Santiago y Juan. Porque Jesús, en este hecho, en este acontecimiento, se da a conocer como Hijo de Dios. Ese resplandor de sus vestiduras solamente puede ser un resplandor divino. Solamente puede realizarse en la medida en que es un adelanto de la pasión que va a vivir en Jerusalén. Y por eso Jesús transfigurado implica que el cristiano que se está preparando en la Cuaresma a la Pascua va a transfigurarse
también junto con Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Estamos llamados a transfigurarnos junto con Jesús, a cambiar de figura. ¿Y dónde va a estar esa figura? En las acciones, en las actitudes, en las palabras, en los gestos, en la perspectiva que tengamos de la vida, en muchas situaciones, en muchas circunstancias se va a dar, se va a realizar pues esta transfiguración, esta vivencia de transfiguración. Entonces, ciertamente, ya tenemos materia para empezar a reflexionar. Ya los primeros versículos de este texto de Marcos, que además fue el más antiguo que se escribió sobre la transfiguración, ya nos empiezan a hacer descubrir si la cuaresma, por eso también se los decía el primer día en la introducción general a la cuaresma, cómo se define la cuaresma como un ascender a una montaña. Ascendemos hacia el Monte Santo y allí nos encontramos con el misterio pascual de Cristo. Entonces soy capaz de entrar en este aspecto para subir a lo alto. Y desde lo alto también hay otra perspectiva importante. Hay el dominio del lugar. Sube uno y domina uno el lugar. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es interesante subir al cerrito del Tepeyac. Y si no hay mucha contaminación, bueno, pues se alcanza a ver el valle, la Ciudad de México. A veces se ven los volcanes, se ven la sierra del sur, etc. No se diga subir a la Jusco y de la Jusco al revés, ver hacia del sur al norte de la ciudad. Es muy, muy bello, muy interesante. En este monte que es el Sinaí, y como sucedía en el Monte Sión, en el Horeb, como sucedía en el Hebrón también, hay algún elemento de dominio para ver el lugar y ordinariamente está relacionado con un acontecimiento de la historia de Israel. Cuando uno está en este monte, hay un gran valle abajo. Y en ese valle se realizaron, mejor dicho, varias batallas importantes en Israel. Sobre todo cuando en el nombre de Dios, para mantener la alianza con Yahvé, para ser fiel a la vida, para no caer en manos de otros pueblos, Israel se tuvo que levantar también en armas. Y desde allí se dominan esos valles. Es hermosísimo estar, pues, en ese lugar. Y toda esta expresión tan bella, tan importante. ¿Qué sucede con las vestiduras de Jesús? Crean luz. Este resplandor. Pero la vestidura en el mundo bíblico significa la propia persona, significa el propio ser. Por eso, la dignidad más grande de Jesús, curiosamente, y existe un libro por allí muy interesante, existe solamente en italiano, que se llama La nudezza di Gesù, la desnudez de Jesús. En los grandes momentos de las manifestaciones de Jesús, Jesús siempre está desnudo. El pequeño niño que nace en Belén desnudo y es menester envolverlo en pañales.
Envolver en pañales no quiere decir los pañalitos que le ponemos a esas imágenes ahora. Eso son de mamás y de señoras de ahora. No, 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 no. Antiguamente envolver en pañales era envolver a todo el criaturo. Los iconos orientales, por ejemplo, eso expresan muy seriamente que el niño está envuelto hasta con una especie como si fueran tiras, pero está como si estuviera preparado para la muerte, porque eso significa también. O sea, Jesús nació para morir. En el bautismo Jesús está desnudo. O sea, no piensen así en esas figuras así muy románticas de que Jesús entra con su túnica a las aguas del Jordán. No, no, no. Jesús completamente desnudo entra al agua del Jordán. Jesús en la cruz está desnudo, porque lo más importante no es lo que tiene en sí mismo, sino su persona que se sacrifica, que se hace sacrificio. Jesús resucitado ya está desnudo, no necesita absolutamente nada. Cuando se revela a los discípulos para que lo puedan entender y captar, bueno, retoma estos elementos propios y característicos de la vida humana, porque si no nuestros sentidos no entienden nada. Ya decía Aristóteles que no hay nada en la experiencia humana, en el conocimiento humano, que antes no haya pasado por los sentidos. Por eso conocemos por los sentidos. Y si mi mamá prepara una sabrosa comida, lo primero que hago es verla y olerla. Y entonces el molito de mi mamá, pues ya es ese el único. No puede haber otro igual. Según esto, es teórico, pero bueno. Entonces así es la vida. Fíjense qué aspecto tan bello. Pero estas vestiduras se convierten en símbolo, y por eso a los liturgistas nos gusta tanto hablar de los símbolos y de todos estos elementos de la luz. ¿Cómo vamos a celebrar al resucitado? ¿Cómo vamos a decir Cristo ha resucitado? Con la luz. Esas imágenes, esas figuras de Cristo resucitado que ponen en las iglesias ahora tan feas, tan pobres, que van a comprar allá atrás de la catedral o donde venden imágenes, son tan tontas, tan irreales. Así Jesús como saliendo del sepulcro, así como que va a volar o no sé qué. Eso no refleja, no manifiesta la grandeza de la resurrección. ¿Qué más vivo que una luz pascual, un cirio, que lo puedo sentir, que me puede iluminar, que puedo poner, hasta si no me doy cuenta mucho, pues me puede hasta quemar la flama, la llama allí. Por eso San Juan de la Cruz habla de la llama que tiernamente hieres. Se está refiriendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es llama, siempre fuego. Llama divina que tiernamente hieres. Claro, esto solamente lo pueden decir los poetas y lo pueden expresar los poetas, pero de la poesía, cuánta riqueza entendemos. Porque el creador de la luz se reviste de luz. Y eso lo vamos a ver en la culminación de la vivencia, de la experiencia de Cristo en este sentido. Elías y Moisés, los profetas, la ley, dialogan con Jesús. Porque en Jesús se cumple toda la ley y los profetas. Él mismo lo dice y constantemente lo está diciendo. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a su cabal cumplimiento. Y su cabal cumplimiento se realiza de una manera muy bella, muy interesante. Si nosotros tomamos el capítulo, dentro del capítulo 9, un verso antes, en el texto litúrgico comienza en el verso 10, pero si vamos al verso 9, habla de que han sucedido la fiesta de los tabernáculos y al sexto día Jesús se va al monte. Y por eso, como Pedro no sabe qué decir, entonces inventa que es necesario hacer
unas tiendas de campaña, porque se acaba de celebrar o se está celebrando, es el día séptimo, el más solemne de la fiesta que se llama de los tabernáculos, o la fiesta de las chozas o de las tiendas, porque año con año el pueblo de Israel reconoce que 40 años anduvo en el desierto, ha tomado la tierra prometida, pero recuerda que anduvo por el desierto de peregrino. Y por eso acampó en tiendas. Y por eso se habla exactamente de las 3 tiendas. Hagamos 3 tiendas. Para estar en el contexto de esta fiesta. Que además es la fiesta también de los frutos. Es muy bella. Estar en octubre en Tierra Santa es muy interesante porque es la fiesta de la recolección de todos los dones, de lo que ha reproducido la fiesta, la tierra, sobre todo a los dátiles, las uvas, el trigo, los olivos, en fin, todo lo que produce la tierra. Y se hace pues esta gran fiesta de reconocimiento. La tienda es memoria, por lo tanto, de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y van a peregrinar. Y yo los voy a conducir, yo los voy a llevar por toda esta experiencia para que sean realmente mi pueblo peregrino, el pueblo de la predilección. Y por eso aparece otro elemento también muy interesante. Se formó entonces una nube. Vuelve a recordar el paso del pueblo de Israel por el desierto. En el día era la nube que cubría al pueblo que peregrinaba o estaba en una temporada en un lugar, y ante esa incandescencia del sol necesita una nube que lo cubra. La nube también en el mundo bíblico es muy simbólico, porque la nube solamente se puede entender que es una realidad divina. Ahora con los aviones pues subimos y vemos las nubes y andamos entre las nubes y no pasa nada. Pero hace siglos y siglos esto era un concepto totalmente diferente. Nube solamente puede ser presencia de Dios. Y es Dios pues el que habla. Por eso vuelve a ratificar lo que se había dicho en el bautismo. Este es mi hijo. Y ahora la misión. Escúchenlo. ¿Qué vamos a hacer esta Cuaresma? Escuchar la voz de Jesús. La voz que nos habla de diferentes maneras. Primero, la Escritura, por supuesto. Segundo, la liturgia, los textos mismos de la liturgia. Por eso podemos orar con nuestros textos de la misa de todos los días que tenemos en nuestro misalí. Pero quiero también darle importancia a esto, los signos de los tiempos. Esa también es voz de Jesús, el signo del tiempo, lo que está pasando. A veces todo el mundo está angustiado, con miedo, con temor, ante la pandemia. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a terminar? El virus muta a cada rato, etc. Pues sí, así será. ¿Y por qué no sabemos leer los signos de los tiempos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ante esto? Situaciones de pestes y enfermedades han existido en toda la historia de la humanidad. Nada más que hay que saberlas manejar. Entonces, con toda la ciencia actual y con todo esto, no lo sabemos manejar. ¿No podemos tener más paciencia ante ello?
No podemos descubrir que no es ni castigo, ni derrota, ni lo que le hemos hecho al planeta, ni todas esas profecías de los profetas de la desolación, porque ojo, hay muchos profetas de la desolación hoy. No. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el signo de los tiempos que nos llaman siempre al cambio, a la conversión, a la transformación, a saberse adaptar a estas situaciones y circunstancias. Allí yo voy a estar con ustedes. Si escuchan la voz, pues, de el Hijo. El Padre ratifica todo este designio. Y además el centro de todo esto, ¿qué es? ¿Cómo Cristo va a llegar a su muerte y a su resurrección? Cristo se entrega a sí mismo. A mí nadie me quita la vida, dice. Yo la doy porque tengo capacidad para darla. Ya vamos a ver en otro domingo adelante, en otra jornada adelante, otro aspecto ciertamente importante y significativo de esta frase. ¿Por qué Jesús se transforma, se transfigura? ¿Por qué nos invita a adherirnos a Él, a su Pascua? Para que nuestra carne quede dignificada. Estemos dignificados. Ahí está otro aspecto de la Cuaresma. Por eso la Cuaresma nos hace bien. Hemos perdido un poquito la mira, la perspectiva de la dignificación. Ojo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que vivir, caminar en este aspecto. Por eso, Cristo, su cuerpo, envuelto en esa luz, es un sacramento. Y cuando yo digo un sacramento, no piensen nada más en los 7 sacramentos. Es un signo. Hay un libro por ahí muy interesante que se escribió muy en tiempos del concilio, y cuando todo esto empezó a reflexionarse más, que se llama exactamente así: Jesús, sacramento del Padre. Porque Jesús es el signo del amor del Padre. Es tan importante ese amor, la primera carta de San Juan sobre todo lo expresa de una manera muy bella, que por eso Jesús se identificó con el ser humano, se hizo hombre, asumió la condición de hombre, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y con su propio cuerpo se entregó como víctima para hacer que el ser humano caminara hacia una perspectiva nueva de vida. Por eso, su cuerpo es un sacramento de luz. Y nosotros estamos inmersos, injertados en este sacramento de Cristo, luz del mundo. Y por eso la Pascua será la noche, la fiesta de la luz por excelencia. No hay otra noche de luz más bella, más hermosa que la de Cristo resucitado. Su cuerpo es, pues, sacramento, que nos da la vida a los hombres, que nos da la vida a los seres humanos. Y nuestra humanidad se une a Cristo resucitado para participar plena y totalmente de Él. Que este hecho, este acontecimiento, segundo domingo, esta segunda jornada de ejercicios espirituales, nos ayuden pues a saborear estas frases con esta iluminación que trato de comunicarles, estas frases tan ricas, estas palabras, estos conceptos, que cada uno de ellos nos va ayudando
y que nos hacen también caminar, ir adelante, ir realizando plena y totalmente esta bella experiencia de vivir en comunión con Cristo. Deseo que sea una segunda jornada bella, hermosa, significativa, importante, llena de palabra de Dios, llena de oración, para que sigamos caminando en el proceso, en el camino de la Pascua. Lleguemos al gozo pleno, a la transfiguración plena y total de Cristo resucitado. Seguimos adelante, nos encontraremos en la próxima jornada.